a Puerto Rico con Zuleika Valentín, que ella ha nacido y se ha criado en la costa oeste de Puerto Rico, pero ahora vive en Florida. Entonces es voluntaria también con Women's Declaration International, como Laura, que es nuestra Country Contact, nuestra representante en México. Pues Zuleika, ella está trabajando con Women's Declaration en Estados Unidos, donde vive, pero también, como hoy nos va a mostrar, está preocupándose mucho por la situación de la ideología de identidad de género en Puerto Rico. Ella se encontró con el feminismo radical durante sus estudios universitarios y ahora está o acaba de completar un máster en educación sexual. Entonces, bueno, pues esta visión feminista radical le ha ayudado a comprender la amenaza que la ideología de identidad de género es también no solo para el feminismo, sino para una educación sexual saludable. Así que, Zuleika, bienvenida igualmente y cuando tú quieras, adelante. Ok. Saludo a todos. Mi nombre es Zuleika Valentín Arroyo, como mencionó Amparo. Quiero expresar mi gratitud hacia Women's Declaration International por su habilidad de conectar a tantas mujeres de alrededor del mundo, por darnos voz y plataforma ante una cultura de cancelación. Gracias a las mujeres valientes, sobre todo, que ponen su nombre y cara en juego. No soy la primera puertorriqueña que se presenta en Feminist Question Time. Hace un año, una mujer feminista se presentó y pidió que su parte no se guardara. Su identidad tuvo que ser protegida por temor. Las feministas radicales que han investigado y hablado sobre la naturaleza y la amenaza de los derechos de las mujeres en Puerto Rico han sido denunciadas y hostigadas al punto de una depresión. Se sienten sin apoyo y son llamadas transfóbicas. El sentimiento y percepción de las compañeras en Puerto Rico es que no existe interés en proteger a las mujeres. Puerto Rico es una colonia no incorporada de los Estados Unidos situada en el Caribe. Poblada por menos de 4 millones de personas, los puertorriqueños somos ciudadanos de los Estados Unidos desde 1917 por medio de la Ley Jones. La política de Puerto Rico es desarrollada bajo un gobierno de república democrática, bajo la jurisdicción y soberanía del Congreso de los Estados Unidos. El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se divide en tres poderes ejecutivos, ejecutivo, legislativo y judicial, según lo establece la Constitución de Puerto Rico. La rama ejecutiva es encabezada por el gobernador, quien es asesorado por un gabinete de secretarios que son independientes de la legislatura. El gobernador designa, con el consejo y consentimiento del Senado, a los miembros de su gabinete, el cual está formado por los secretarios de los departamentos. Debido al estatus de Puerto Rico como territorio no incorporado de los Estados Unidos, sus residentes no pueden votar en las elecciones presidenciales de la nación estadounidense. La política en Puerto Rico gira en torno a un sistema político multipartidista, dominado por tres partidos políticos primarios, aunque en años recientes se han enlistado nuevos partidos. De acuerdo a fuentes conservadoras, la introducción de la perspectiva de género fue bajo la gobernación de la primera gobernadora, Sila María Calderón. Fue quien instaló la oficina de la Procuradora de las Mujeres, introduciendo una perspectiva de género para combatir la violencia doméstica. Es la oficina gubernamental dedicada a impactar las políticas públicas y los programas dirigidos a proteger los derechos de las mujeres. La violencia doméstica es un tipo de violencia de género que sucede con personas que son o fueron pareja y entre las que existió una relación consensual. En Puerto Rico, la justicia para víctimas de la violencia de género, en su mayoría mujeres, pasa desapercibida. Por eso, la necesidad de implementar un currículo educativo con perspectiva de género. En Puerto Rico siempre han hablado de la perspectiva de género,
diferenciándose de la ideología de género, con gran ímpetu por profesionales en el área de las ciencias sociales. Definen la perspectiva de género como una metodología de análisis que busca eliminar los estereotipos impuestos por la sociedad, abriendo puertas y oportunidades no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Esta perspectiva, según los profesionales sociales, cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de construir nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Las Naciones Unidas también utilizan la perspectiva de género para denotar la opresión de las mujeres. Considero que en la traducción de la información, el mensaje suele perderse o cambiar del todo. Durante mi preparación académica como educadora sexual, diferenciamos entre perspectiva e ideología utilizando la definición de ambos conceptos antónimos. Se defiende la perspectiva de género porque, según las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, esta buscaba cumplir con los derechos humanos y universales de la sexualidad, basado en diálogo, verdad, respeto por la diferencia, desarrollo de valores y actitudes positivas. Sin embargo, lo que ha ocurrido en Puerto Rico es la promoción de una ideología de género. La intención era tener una perspectiva crítica del género, queriendo decir que profesionales, leyes y pólizas deben tomar en consideración que nuestra cultura perpetúa estereotipos de género que oprimen a las mujeres en la sociedad. Perspectiva de género e ideología de género son la misma palabra compuesta. Sin embargo, perspectiva e ideología por sí solas son antónimos. La ideología de género, por su parte, representa la visión de las ideas fundamentales de la teoría queer, desarrollada por Judith Butler. Esta ideología ha capturado la intención de implementar una perspectiva crítica del género. Los axiomas de la ideología de género incluye creer en la existencia de una identidad de género, creer que hay personas que nacen en el cuerpo equivocado y que deberían tratarse para asimilar su inconformidad y disforia de género. Creer en que los estereotipos de género son lo que hacen a una mujer o un hombre y niega las diferencias y opresiones basadas en sexo. En contraste, una perspectiva crítica del género incluye la aceptación, respeto y dignidad de las personas homosexuales e inconformes con los estereotipos de género, la aceptación y educación del cuerpo y el derecho a la atracción basada en sexo, no género. Cuando hablamos de género, nos referimos a las ideas, conductas, expectativas que una sociedad o cultura tiene sobre los hombres y las mujeres. Muchas de estas ideas son consideradas estereotipos de género y no son determinadas por la naturaleza, sino que son adquiridas mediante el aprendizaje sociocultural. Los principios de Yogyakarta determinan que, y abro cita, la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría entrañar la modificación de la apariencia o funciones corporales a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los amaneramientos. Cierro cita. El término sexo es utilizado exclusivamente para la distinción biológica. Este no es asignado al nacer. El sexo es observado e inmutable. Hay personas que han decidido identificarse con las ideas estereotipadas de lo que debería ser un hombre y mujer en cultura. El género, ni la identidad de género,
son categorías protegidas en la Constitución de Puerto Rico. El artículo 2 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, sección 1, establece la no discriminación por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Sección 3 establece que no se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión, ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la Iglesia y el Estado. Sección 4. Establece que no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. Las leyes en Puerto Rico han sido ajustadas para incorporar la identidad de género. En Puerto Rico es permitido cambiar tu género en licencias de conducir y certificado de nacimiento gracias a la orden ejecutiva número 2015-029 enviada por el gobernador Alejandro García Padilla. Esto permite que personas se identifiquen dentro de categorías bajo las que no pertenecen, porque los documentos de identificación denotan el sexo de las personas, no su género. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha fallado en reconocer que la información demográfica provista en documentos de identificación denotan el sexo de los individuos, no su identidad de género. Esto permite a personas identificarse como el otro sexo. Permite a hombres identificarse dentro de una categoría que requiere espacios, atenciones y necesidades particulares. Impresionante cuando ya se reconoce que la opresión de las mujeres se debe por razones de sexo. También se ajustó la Ley 69 de 1985, la cual garantiza la igualdad de derecho al empleo al prohibir actuaciones discriminatorias por razones de sexo. Establece que es ilegal el que una entidad patronal suspenda o rehúse emplear, despida o discrimine con respecto al empleo por razón de sexo u otra condición de los seres humanos. Luego, enmendaron la ley para que dijera género en el 1999 con la ley número 212. La ley 22-2013 es la primera legislación contra el discrimen en el empleo por orientación sexual o identidad de género en Puerto Rico. Establece la política pública en contra del discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo. Utiliza la reafirmación de la dignidad del ser humano y que todas las personas son iguales ante la ley como premisa constitucional. Esta ley provee unas definiciones para ambos conceptos, estableciendo que la orientación sexual y la identidad de género se interpretan ampliamente para ofrecer mayor protección. Definen la orientación sexual como atracción basada en género, no sexo. Y cito, orientación sexual, según definida en la ley, es la capacidad de cada persona de sentir una atracción emocional, afectiva o sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género. Identidad de género. Cómo se identifica la persona, cómo se reconoce a sí misma en cuanto al género que puede corresponder o no a su sexo biológico asignado en su nacimiento. Cierro la definición. Se enmiendan varias leyes del gobierno de Puerto Rico para atemperarse a esta política pública, incluyendo la ley de antidiscrimen, ley número 100 de 1959, para incluir la identidad de género como categoría protegida cuando la Constitución no la menciona.
Se crea la Orden General 624 de la Policía de Puerto Rico, protocolo para el trato de personas transgénero y transexuales, creado por el Departamento de la Policía de Puerto Rico, aprobada el 10 de diciembre del 2015. Esta orden general establece la obligación de tratar a las personas transgénero y transexuales con respecto a su dignidad y derechos. El propósito de esta orden general es establecer la política pública y procedimientos operativos y administrativos para los empleados de la Policía de Puerto Rico en su interacción con personas que se identifiquen como trans o transexuales, con el fin de proveer seguridad, respeto y dignidad a esta comunidad. El género de la persona está asesorado a través del nombre legal y qué pronombres prefiere. Se les permite usar el baño de su preferencia, de acuerdo a su expresión de género, si la persona teme por su seguridad. La persona también tendrá la opción de decidir si quiere ser registrada por un policía hombre o una mujer, por lo que una mujer policía tendrá que registrar a un hombre que se identifique como mujer si así lo pide. También obliga a la policía a utilizar lenguaje inclusivo en contra de su voluntad, obstruyendo la libertad constitucional de la palabra. La Ley número 9/2020 compila todos los derechos de las mujeres trabajadoras puertorriqueñas por razones de sexo en industrias privadas y políticas. Entre los derechos otorgados bajo la ley, se les garantiza que se desarrollen e implementen medidas para evitar que sean objeto de discrimen en su lugar de empleo, tener un ambiente de trabajo libre de comportamiento hostil, ofensivo o intimidante relacionado a alguna causal de discrimen. No tolerar conducta verbal, física o por medios electrónicos de manera explícita o implícita, realicen acercamientos no deseados, que el patrono mantenga el centro de trabajo libre de hostigamiento sexual e intimidación. Todas aquí sabemos las consecuencias de levantar la voz a favor de nuestros derechos básicos. Nuevos privilegios otorgados bajo la protección de un sentimiento expone a mujeres a situaciones hostiles o vulnerables. Por último, Puerto Rico quiere implementar una educación igualitaria porque comprenden que la educación es la herramienta para el cambio. Sin embargo, el currículo ha sido criticado porque propone una educación con perspectiva de género o ideología de género. Nuestro vocabulario y perspectiva sobre sexualidad saludable está tomando un giro negativo. Una identidad de género saludable se considera ser cisgénero, queriendo decir que te identificas con las ideas de género asignadas a hombres y mujeres en sociedad, muchas basadas en ideas sexistas. Para apoyar todo esto, tienes que creer en que existe una identidad de género, en un sentimiento íntimo de uno mismo como hombre, mujer o una mezcla de ambos o ninguno, y que nacemos en cuerpos equivocados. ¿Cómo, validando sentimientos, protegemos a las mujeres si las mujeres desean educar en contra del género impuesto? ¿Por qué de enmendar una ley laboral democrática con elementos inconstitucionales? Además, ya existen dos leyes de antidiscrimen en el empleo. ¿Por qué proteger un concepto ideológico como identidad de género? ¿Están al tanto los y las ciudadanas de Puerto Rico de estos cambios? La identidad de género es la idea o sentimiento de una persona en referencia a su sexo y los estereotipos de género impuestos por la cultura. Cuanto más te identifiques con un estereotipo de género, más te alineas a sentirte como ese género. No es categoría protegida bajo la Constitución de Puerto Rico y no debería ser comparada con la orientación sexual, ya que ambos términos difieren en su naturaleza. La orientación sexual es atracción basada en sexo, no género. Con mi mensaje hoy,
quiero invitar a los profesionales de la salud mental y sexual de Puerto Rico a ser críticos de la narrativa queer y su efecto en nuestra sociedad y cultura. Les invito a conectar con docentes feministas por la coeducación de España si están verdaderamente interesados en desarrollar un currículo coeducativo feminista como el que proponen con la Ley 62-2017. Gracias.